Hola jóvenes, buenas tardes. Un gusto poder saludarlos nuevamente para esta clase online de la unidad 2 de innovación y emprendimiento que tiene relación, como lo pueden ver en la pantalla, con la innovación y emprendimiento en la organización. Veamos un poquito entonces los elementos que vamos a ver en esta clase, donde vamos a tener que la lección uno tiene que ver con la innovación como elemento diferenciador. La lección 2 la innovación en la pyme. Y la lección 3 en emprendimiento, precisamente en la organización. Recordarles antes de empezar recordarles que estas clases online tienen por objetivo reforzar los contenidos más importantes de la unidad, ya y que ustedes puedan conectarse y hacer las preguntas que necesiten. Así que los invito siempre a conectarse a las clases online para que puedan resolver todas las dudas que puedan tener sobre los contenidos. Ahora bien, recuerden también que me pueden preguntar las dudas que tengan a través de la mensajería de Moodle, a través del correo electrónico y a través de los foros de cada una de las unidades y también a través de las tutorías personalizadas, ¿cierto? Que pueden acceder en la plataforma de Moodle, que pueden agendar, ¿cierto? En el calendario que les aparece en el horario que más les acomode, de manera tal que nos podamos ver en una videoconferencia y usted pueda preguntar las dudas o las consultas directamente conmigo que pueda tener sobre los contenidos de cada una de las unidades. Así que siempre la invitación está abierta y siempre estoy atento a poder ayudarlos en ese sentido. ¿Ya? E insisto, recordarles que en estas clases online revisamos los elementos más importantes de los contenidos de cada unidad para poder responder las evaluaciones finales de cada una de las unidades, en este caso de la unidad 2 de la asignatura. ¿Ya? Así que comencemos. Primero la lección uno que tiene que ver con la innovación como elemento diferenciador. Entonces, cuando tenemos la innovación en la empresa, que es lo que está ahí al centro, tenemos que tener en cuenta varios elementos, que es los que tenemos ahí alrededor. Primero, hacer propias las oportunidades. Perdón, que esta innovación en la empresa aplica para grandes y pequeñas empresas y que si no cambia, evoluciona o se adapta, saldrá del mercado, ¿cierto? La empresa y que que es un elemento clave para su desarrollo y diferenciador, dice, para su desarrollo y diferenciador. Entonces, ¿a qué se refiere con hacer propias las oportunidades? Que las empresas siempre tienen que estar innovando, ¿cierto? Porque si no innovan, se van quedando atrás y puede salir otra empresa que sea competencia y pueda tener nuevos elementos diferenciadores e innovadores que hagan que lo que ofrezco yo como empresa, ya sea un producto o servicio, vaya quedando obsoleto, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para seguir en el mercado innovando? Tengo que saber ver primero las oportunidades que se presentan alrededor mío y esas oportunidades que están presentes, poder tomarlas y hacerlas propias. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para siempre estar innovando y teniendo algún elemento diferenciador, ¿cierto? En mi empresa o en mi proyecto o en mi pyme, ¿cierto? Que me diferencie de las demás y que siempre vaya innovando en los servicios o productos que le ofrezco a los clientes. Como dice ahí al lado izquierdo arriba, que esto aplica para grandes y pequeñas empresas. Todas tienen que estar innovando por grandes o pequeñas que sean, ¿cierto? Porque uno puede decir que, no, para las empresas grandes, ¿qué van a innovar si ya tienen un mercado hecho? Ahí hay muchos ejemplos que se pueden tomar de empresas grandes que precisamente por no innovar han quedado obsoletas y han desaparecido. Caso clásico, el de Blockbuster. Blockbuster, por si no sabían, era una empresa antiguamente la más grande en su rubro que arrendaba películas físicas en VHS o en DVD. Entonces uno iba a una tienda, ¿cierto? Que tenían esta empresa y físicamente arrendaba las películas o juegos de video, ¿cierto? Eh, para poder jugarlo o ver la película. Y esa empresa, por no innovar, cuando salió Netflix, ¿cierto? Netflix tuvo la innovación de no tener que ir a un lugar físico con todo lo que eso conlleva para una persona, gasto de tiempo, gasto de dinero, ¿cierto? Y después ir a dejar la película otra vez con gasto de tiempo, gasto de dinero, por hacerlo de tipo online. Entonces, de esa manera era mucho más sencillo, había un catálogo más grande,
Si no me gustaba una película, podía arrendar otra, ¿cierto? Y pagando una suscripción, no tenía solamente acceso a una película, sino que tenía acceso a todo el catálogo de películas de la plataforma. Entonces, Blockbuster, por no innovar, que era la empresa más grande del rubro, Netflix, por decirlo de cierta manera, se la comió. Y Blockbuster finalmente terminó cerrando todas sus tiendas alrededor del mundo, era una empresa mundial. Así que súper importante, tanto pequeñas como grandes empresas, innovar, porque la innovación me va a hacer mantenerme en el mercado e ir creciendo incluso. Y a través de esto también tenemos el punto abajo, que es un elemento clave para el desarrollo y además diferenciador, ¿cierto? Me permite desarrollar, ¿cierto? Y siempre, como les decía anteriormente, eh, presentar nuevos productos de mejor manera, ¿cierto? Un producto o servicio a mis clientes y además me diferencia del resto. Recuerden que un elemento clave para que un proyecto, empresa o pyme sea exitoso es que tenga un elemento diferenciador del resto. Porque si no, el cliente compraría en cualquier empresa. En cambio, ¿cuándo el cliente me va a preferir? Cuando encuentra algo especial y diferente en mi producto o en mi servicio que las demás empresas de la competencia no tienen. ¿Ya? Y como dice ahí, con el ejemplo que les da de Blockbuster y Netflix, que si no cambia, evoluciona o se adapta, saldrá en el mercado, que es lo que le pasó precisamente a Blockbuster, que por no adaptarse a los nuevos mercados, ¿cierto? Con el tema de las plataformas online, finalmente terminó sucumbiendo. ¿Ya? Ahora, para poder generar una innovación, hay distintos pasos que ya los vimos un poquitito en la unidad anterior. Lo primero que eh, se recomienda siempre es realizar una lluvia de ideas cuando yo quiero innovar en algo. ¿Cierto? Porque dice, ya, quiero innovar en mi empresa, en mi producto, en mi servicio. ¿Cómo lo hago? No se me ocurre. Ya ahí uno queda. Entonces, para hacerlo hay varias maneras y una de esas maneras es esta, que primero es generar una lluvia de ideas. ¿Qué características debe tener una lluvia de ideas? Que recordemos una lluvia de ideas, como lo vimos en la unidad anterior, es reunir un grupo de personas y dar un tema sobre lo que quiero innovar o el área sobre el que quiero innovar y que ese grupo de personas vayan lanzando ideas, generando ideas, ¿cierto? Sin pensar en costos, sin pensar en tiempo, sin pensar en la posibilidad de hacerlo, sino que simplemente las ideas fluyen, ¿ya? Y para poder generar una lluvia de ideas, tienen que haber ciertas características que hacen que la lluvia de ideas funcione. Revisémosla un poquito. Dice, como primera cosa acá, centrarse en la cantidad de ideas, no en la calidad, ya que la calidad será dada por la cantidad. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando uno lanza ideas en una lluvia de ideas, no hay que estar pensando, chuta, ¿será buena esta idea? ¿Será mala? No, sino que uno tira ideas. Lo importante en una lluvia de ideas, como lo dice ahí, es la cantidad. Hay que generar la mayor cantidad de ideas posibles, sin pensar si es buena o mala, si es factible o no, o cualquier prejuicio que uno pueda tener. ¿Ya? Así que, porque la calidad, como lo dice ahí, va a estar dada por la calidad va a estar dada por la cantidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque con varias ideas, mientras más ideas tenga, yo las puedo juntar y con esa cantidad poder generar una o más ideas de buena calidad. ¿Ya? Por eso uno se centra en la cantidad y no calidad. Segundo tema, hay que eliminar toda crítica. No son bienvenidas, ¿cierto? Ninguna forma de crítica. Toda idea tiene valor, ¿ya? Entonces, si otra persona está dando ideas, no criticarlas, ¿cierto? Sino que todas las ideas son buenas y de todas las ideas se puede sacar algo bueno, ¿ya? Entonces, lo mismo uno, cuando lanza la idea, no hay que pensar si es buena o mala y tampoco criticar las ideas de los demás porque a veces, incluso de ideas malas, se pueden juntar con otras o con otra idea que sea buena y se juntan y hacen una idea buena. ¿Ya? Por eso acá, volviendo al punto anterior, la cantidad es la clave y no criticar nada. Todas las ideas son bienvenidas. Ahora, punto de acá abajo a la izquierda. Ideas inusuales son bienvenidas. Mientras más loca sea la idea, más inusual sea, mejor es. Porque esas ideas locas, inusuales, eh, imposibles de hacer, son las ideas que generan precisamente innovación. ¿Ya? Y como dice acá el cuarto punto, también es importante en la lluvia de ideas, combinar ideas es buena idea. Lo que les decía anteriormente. Puedo tener muchas ideas y lo que yo hago es combinar ideas buenas con otra mejor o una idea con una mala y se genera una mejor idea. Entonces uno puede tomar varias ideas
juntarlas y generar una idea o una gran idea o varias grandes ideas que me van a permitir precisamente innovar en mi organización. Entonces, esos son los puntos en cuenta que tenemos que tener cuando realizamos una lluvia de ideas. Veámoslo punto por punto, paso por paso, cómo hacer una lluvia de ideas. Primero, debemos definir un objetivo. Uno no puede juntarse a tirar ideas de distinto tipo. No sé, a lo mejor yo quiero innovar con respecto a los tipos de pago que voy a tener en mi empresa, porque quiero generar un tipo de pago innovador que sea mucho más sencillo para mis clientes, por ejemplo. Entonces, la lluvia de ideas se va a centrar en ese objetivo, generar nuevos tipos de pago, nuevos procesos de pago para los clientes. Listo. Entonces, definir un objetivo para que todos demos ideas sobre el mismo tema. Punto dos, designar un moderador, ¿cierto? Tiene que haber una persona que modere esta reunión de manera tal que no sea un desorden. Luego, establecer un tiempo concreto. Hay que establecer un tiempo porque no podemos estar ni 2 minutos ni 3 horas tirando ideas porque después se hace agotador y no cobra sentido. Así que hay que establecer un tiempo prudente para poder realizar esta lluvia de ideas. Número cuatro, decirle adiós a la crítica que estaba anteriormente. No se critica ninguna idea. Todas las ideas son bienvenidas. Luego, crea sin limitantes, o sea, también lo que les comentaba anteriormente, lanzar ideas, ser innovador, no creer que hay ideas tontas o estúpidas, no, todas las ideas son buenas, ¿ya? Sin limitante. ¿A qué se refiere sin limitante también? Sin límite de tiempo, sin límite de recursos, sin límite de lo que podemos hacer o no, sin límite de lo que está en nuestras manos o no, sino que ideas, sin ninguna limitante. Y lo que les comentaba también, punto 6 piensa que entre más, mejor. Aquí el objetivo es cantidad de ideas, ¿ya? Mientras más ideas, mejor. Es mejor que una persona tire 10 ideas, ¿cierto? De manera simple, de manera fluida, a que esté pensando 15 minutos por una idea buena que al final quizás al momento de analizarlas no lo era tanto, ¿ya? Es mejor tirar 10 ideas, ¿cierto? Porque de esas 10 ideas quizás se arma algo mejor o se puede combinar con otras, como les decía. Y a raíz de esto viene el séptimo punto, que es date la oportunidad de combinar ideas. Una vez que uno tiene todas las ideas, si yo escucho la idea de alguien, a lo mejor escuchando la idea de otra persona, se me ocurre una idea nueva a mí o complementar esa idea con algo que la potencie. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora vamos viendo. Creación de valor en la organización, como segunda lección. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hay alguna diferencia entre precio y valor o son sinónimos? ¿Qué creen ustedes? Leamos lo que dice acá para que podamos llegar a una conclusión. Y si es que nos calza. Dice que el precio se refiere a la cantidad de dinero que hay que pagar para obtener el producto y el valor se refiere a los beneficios o satisfacción que pueda obtener quien lo compre. ¿Ya? Entonces, el precio es la cantidad de dinero que yo pago por algo y el valor es los beneficios o satisfacción que a mí me genera ese producto. ¿Ya? Porque ahora bien, alguien puede decir que eh, algo es muy caro con respecto al precio. Por ejemplo, un teléfono. Hay teléfonos que valen sobre 1 millón de pesos. Pero si yo pago ese 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero me genera un gran valor, ¿cierto? Porque me siento bien, porque es útil para mi trabajo, es una herramienta, porque a lo mejor soy un youtuber y es mi herramienta de trabajo. Entonces, ese buen teléfono de esa cantidad de dinero me trae muchos beneficios para lo que yo hago, ¿ya? Ejemplo típico respecto del agua. Si yo estoy en una ciudad, en un supermercado, y veo que una botella de agua vale 500 pesos, ¿cierto? Para mí esa cantidad de dinero genera cierto valor, ¿cierto? Puede generar cierto valor o beneficio que va acorde. O más allá con respecto al valor incluso. Si yo estoy en mi casa, una botella de agua no tiene mayor valor porque tengo el agua disponible todo el día, a la hora que yo quiera, entonces no tiene mayor valor. Pero en cambio, si yo estoy en el desierto, la misma botella de agua que yo anteriormente tenía en mi casa y que no le tomaba mayor valor, en el desierto sí cobra mucho más valor. Entonces, esa misma botella, que puede valer el mismo precio en cantidad de dinero,
los mismos 500 pesos, esa botella que yo tengo en mi casa, que esos 500 pesos de esa misma botella de agua en el desierto. En mi casa no tiene mayor valor porque si me la tomo, compro otra. Listo, no tiene mayor valor. Pero en el desierto, donde quizás es la única botella de agua que yo tengo, va a tener un valor incalculable con respecto al dinero que yo pago. Entonces, tenemos que entender la diferencia. Insisto, precio en la cantidad de dinero que yo pago y el valor en la satisfacción o el beneficio que yo obtengo de ese producto o servicio. ¿Ya? Entonces, el valor, ¿por quién va a estar dado? Por la persona. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Quién define el valor de un producto o servicio? ¿Qué creen ustedes? Dejo un par de segundos ahí para que lo piensen. ¿Quién define el valor de un producto? Y sabiendo ahora que el valor es diferente al precio de un producto o servicio. Veámoslo. El valor no lo define yo, no lo define la empresa. Lo define mi cliente, usuario ciudadano. Por eso es muy importante saber qué le agrega valor a la persona que va a consumir tu producto o servicio en el ámbito en que yo busco crear valor. ¿Sí? ¿Qué se refiere con esto? Yo a lo mejor puedo vender una botella de agua. Yo estoy creando la botella de agua y la puedo querer vender, no sé, en 10.000 pesos para poder ganar dinero y que mi negocio sea rentable y ganar, hacerme millonario en un mes. Pero si yo pongo ese valor, ese precio, ¿cierto? Para las personas, nadie me la va a comprar porque es muy caro en comparación con el valor que genera. Entonces, en cambio, si yo a esa misma botella le doy un valor agregado, ¿cierto? Genero más valor, por ejemplo, en vez de ser agua de la llave purificada, a lo mejor es agua mineral con sabor, ¿cierto? Eh, para la persona va a ser más valiosa. Y si para la persona es más valiosa, yo como organización puedo cobrar más. Mientras más valor tenga para mi cliente, usuario o la ciudadanía el producto o servicio que yo estoy brindando, más, ¿cierto? Voy a poder cobrar con él. Es lo típico que pasa por los iPhone, por ejemplo. ¿Por qué los iPhones son tan caros? ¿Cierto? Si hay teléfonos que hacen lo mismo, exactamente igual, por menos precio. Es porque los iPhone, todo lo que ha hecho Apple con el valor de marca y todo, ¿cierto? Le crea más valor que quizás otros teléfonos. Una persona que tiene un iPhone siente que tiene algo más valioso que una persona que tiene un teléfono de otra marca, aunque cuesten lo mismo aunque cuesten lo mismo en precio, ¿cierto? Entonces, el valor lo da el público, el usuario o cliente que consume mi producto. Entonces, mientras más valor cree yo, mejor va a ser, ¿ya? Porque, primero, el usuario cliente me va a preferir, ¿cierto? Porque encuentro un valor en lo que yo le ofrezco y yo a la misma vez voy a poder cobrar un precio quizás mayor también, generando mejores ganancias. Ahora la pregunta es, ¿cómo genero ese valor? ¿Cierto? Ese valor que acabamos de conversar. Primero, satisfaciendo de manera adecuada una necesidad, ¿cierto? Si yo detecto una necesidad en el público, en las personas, yo la tengo que satisfacer de una manera adecuada. Si no la satisfago de manera adecuada, las personas no le van a encontrar valor y no me las van a comprar o requerir mi servicio. Hay un segundo punto, que aunque nos parezca muy obvio, haciendo aquello que sé hacer muy bien. Por ejemplo, si yo soy panadero, no voy a dedicarme a vender, por ejemplo, agua, ¿cierto? Porque no está dentro de lo que yo hago. Entonces, lo que yo sé hacer, lo tengo que hacer muy bien, ¿cierto? Si yo sé hacer pan, lo tengo que hacer muy bien. De esa manera también creo valor, ¿cierto? Entonces, pastelero a sus pasteles, como dice el dicho. Tercer punto, usando las ventajas competitivas de la empresa. Entonces, ahí tengo que hacer un análisis en mi empresa, en mi negocio o en mi organización, que insisto, acá nos referimos no solamente a grandes empresas, también a pequeñas y medianas empresas. Desde el carrito de comida, ¿cierto? De la persona que se gana en la calle a vender sus productos. Todos, para todos es válido esto. Usando las ventajas competitivas de la empresa o de la organización. Entonces, para eso, como les decía, yo tengo que analizar la organización para saber cuál es mi ventaja competitiva. A lo mejor mi ventaja competitiva como organización es la cercanía que tengo con los clientes. Entonces, eso me crea una ventaja. Entonces, tengo que usar esa ventaja, ¿cierto?
para poder darle más valor a mis productos. Cuarto punto, a través de la incorporación de la cultura de la innovación como fuente permanente de generación de ventajas competitivas. Entonces, súper bueno que dentro de las organizaciones se cree una cultura de la innovación, se incentive a que las personas generen nuevas ideas. Porque recuerden que generando nuevas ideas, si las implementamos, eso se genera en una innovación. Entonces, muchas empresas son tan burocráticas que no permiten que las personas innoven dentro de sus trabajos, dentro de sus funciones. Entonces, una empresa en la cual promueve la cultura de la innovación también va a promover a que los productos o servicios que yo entrego también sean más innovadores. ¿Sí? Veamos ahora la tercera lección, que tiene que ver con el emprendimiento en la organización. Veamos primero las características que tiene que tener un emprendedor, que aquí hay algunas, no son las únicas, tienen que tener ojo con eso. No significa que si yo no tengo una de estas características que vamos a mencionar, no puedo emprender. No, la idea es que usted tenga una idea de las características que son deseables en un emprendedor. Insisto, no son condición para poder emprender o que si yo tengo un emprendimiento vaya a ser exitoso, pero sí son deseables. ¿Ya? Primero, independencia. Una persona emprendedora suele ser autónoma y le gusta liderar sus proyectos. Siempre quiere un paso adelante, por ello resulta complicado trabajar a la sombra de otro. Siempre los emprendedores, las personas que son innatos en emprender, siempre sienten como ese, eh, no sé cómo decirlo, esa sombra de trabajar del otro, que como que se sienten incómodos trabajando para otra persona. Siempre que ellos quieren ser los que quieren liderar, ellos quieren ser los que quieren llevar ideas nuevas y tirar para adelante cierto proyecto, ¿ya? A eso se refiere con independencia. También iniciativa. Siempre va y mira más allá. Son personas que no están, que no hacen solamente lo que se les pide, sino que van un pasito más allá. Eso se refiere con la iniciativa. Hacer más de lo que a uno se les pide, ¿ya? Y los emprendedores tienen esas características por lo general. Innovación. Tienen el deseo de cambiar cómo se hacen las cosas y muchas veces se les percibe como perfeccionistas. Siempre los emprendedores están innovando, generando. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué le puedo agregar? ¿En qué puedo innovar? ¿Qué más puedo entregar para generar valor para el producto o servicio que estoy ofreciendo? ¿Ya? Esa es otra característica. La cuarta, pasión. Debe creer en lo que hace, sobre todo porque habrá momentos en los que las cosas no siempre marchen bien y la pasión por su trabajo será lo que le haga continuar en el proyecto. Muchas veces, y yo creo que a la gran mayoría de los emprendedores, no siempre todo es miel sobre hojuelas. Se le ocurrió una idea y de inmediato la idea fue bien ejecutada y le resultó y listo. Yo creo que si ustedes conocen a un emprendedor, va a tener más de una historia de fracaso. Es complejo, creo yo, o es súper raro encontrar un emprendedor que a su primera idea le haya ido bien de inmediato sin ningún fracaso entre medio o sin ningún fracaso o sin ningún tropiezo antes de que le haya ido bien. Entonces, por eso necesita pasión, porque ante esos momentos malos, los emprendedores tienden a ser resilientes, tienden a tomar ese fracaso como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para volver a generar otra idea, ¿cierto? Y con esa experiencia no cometer los mismos errores y salir adelante con quizás la misma idea presentada de otra manera o una nueva idea. Por eso necesitan una característica súper deseable. La persistencia, que aquí yo también, si conocen a algún emprendedor, la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez conociste a un emprendedor negativo? Como dice ahí, la negatividad y el emprendimiento son dos conceptos que simplemente no combinan. Los personas que son emprendedoras siempre son optimistas, siempre van adelante, siempre creen en lo que hacen, siempre confían en que lo que hacen es lo correcto y que les va a ir bien. Así que esas son características que son deseables de un emprendedor, aunque, insisto, como les digo, son deseables y son características que con el tiempo uno va notando en los emprendedores y que si las tienen, por supuesto que, perdón, las pueden aprovechar y si no, tratar de ir por ese camino. Veamos las cualidades que se necesita para ser un buen emprendedor, que está muy relacionado con lo anterior, con las características, ¿cierto? Pero ahora veamos las cualidades. Primero, entusiasmo y pasión, ¿cierto? Si no hay entusiasmo y si uno no siente pasión por lo que hace, por lo que está emprendiendo, difícilmente le va a ir bien, ¿ya? Constancia y perseverancia son otras cualidades.
¿cierto? Lo que conversábamos recién, hay que ser constante y perseverante. Si caigo o me va mal en algún momento, o fracaso incluso con el negocio, no importa. Nos paramos y le damos de nuevo un segundo ciclo, tomando ahora los aprendizajes que me dejó ese primer o N fracaso que haya tenido. Tercero, creatividad e innovación. Son personas creativas, ¿cierto? E innovadoras. Hay que estar siempre innovando porque de esa manera se diferencia del resto y de esa manera hace que su emprendimiento sea exitoso. Comunicación asertiva e inteligencia emocional. ¿A qué se refiere con esto? A ser resiliente, a tener estabilidad emocional de manera tal que los fracasos relacionados con lo anterior eh, no me boten al suelo y no hagan que desista de seguir emprendiendo. Y que en general, las personas que son emprendedoras son porfiadas, por decirlo de alguna manera. Fracasan, pero le dan de nuevo. No les funciona algo, le dan por otro lado. Buscan, 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 buscan. ¿Ya? Así que esa es otra cualidad. Liderazgo y trabajo en equipo. Son súper líderes las personas que son emprendedoras. Les gusta manejar con personas, motivan al resto, como ellos son apasionados, entusiastas, como lo vimos acá en el primer punto, y además son constantes y perseverantes y tienen todas esas características anteriores, contagian al resto. De esa manera son buenos líderes y como contagian al resto, hacen que las cosas salgan de mejor manera. Entonces esas son las cualidades. Y ya para empezar a terminar lo que tiene que ver esta clase, veamos los tipos de emprendimiento que existen. Ya los podemos separar de varias maneras. Primero, según el tamaño del emprendimiento, que podemos decir que, como dice ahí la gráfica, hay pequeños emprendimientos, emprendimientos escalables, grandes emprendimientos sociales. Por ejemplo, pequeño emprendimiento, kiosco típico, ¿cierto? Carrito de comidas, un emprendimiento que está empezando, ese es pequeño, que se puede transformar, obviamente. Después, emprendimientos escalables. Hay emprendimientos que uno tiene una gran idea, pero tiene que partir de a poco. Por ejemplo, típico caso también de grandes empresas, Google, Tesla, Apple, que son empresas con una gran idea, pero que empezaron de a poquitito. Entonces, esas grandes ideas hacen que un emprendimiento sea escalable, que puede ir creciendo, 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 ¿cierto? Y presentando más cosas. También hay grandes emprendimientos sociales. Los emprendimientos no siempre son con fines de lucro. También hay emprendimientos sociales que pueden ser, por ejemplo, los que son las sociedades las organizaciones de la sociedad civil que también hay. Por ejemplo, eh, Techo para Chile, por ejemplo, son grandes emprendimientos sociales que no tienen fines de lucro, pero sí son emprendimientos. ¿Sí? Así que eh, son todas estas grandes empresas sin fines de lucro. También los podemos separar, estos emprendimientos, según el ámbito. Hay emprendimientos sociales y emprendimientos digitales son algunos ejemplos. Emprendimientos sociales, lo que les acabo de comentar. Techo para Chile, ¿cierto? La Teletón, y también emprendimientos digitales. Google, ¿cierto? Que solamente se dedican a las redes sociales, en emprendimientos digitales. Empresas que solamente venden a través de Internet, que no tienen tiendas físicas. Entonces, esos son emprendimientos digitales. ¿De qué otra manera, qué otro tipo de emprendimientos vamos a tener? También los podemos separar según el grado de innovación. Hay unos que son novedosos y otros que son oportunistas. Los novedosos son los que generan, los que son nuevas ideas de cosas que no existen o cosas que existen, pero que le dan eh, le dan otra vuelta y se presentan de otra manera o se potencian de alguna manera diferenciándose del resto. Los otros son los oportunistas. El típico ejemplo de los oportunistas y que más claro les puede quedar es lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia. Antes de la pandemia, las mascarillas uno casi no las veía en la calle. También se vendían poco, ¿cierto? Solamente en las farmacias. Pero llegó la pandemia y ¿qué pasó? Todas las personas y todos los negocios, hasta en las micros, casi vendían mascarillas. En las esquinas, fuera del metro, en todos lados vendían, perdón, mascarillas. Entonces, esos son innovaciones eh, oportunistas. ¿Por qué oportunidad y por qué innovación? Porque ya dejaron de ser solamente las mascarillas celestes, sino que ya eran con diseños, hubieron personas que las mascarillas las pintaban, ¿cierto? Estas que eran de género, las pintaban, le daban diseño, le ponían impresiones. Entonces, esos son innovaciones oportunistas.
Y también pueden estar según el tipo de emprendedor, que son privados, públicos o individuales, ¿cierto? Hay emprendedores que son privados, hay emprendedores que son las personas, ¿cierto? Que generan un emprendimiento. Los públicos, que tienen que ver con municipalidad y qué sé yo, que pueden emprender. Individuales, que son emprendimientos de una pura persona, ¿ya? Entonces, esas son las maneras en que nosotros podemos, son los tipos de emprendimientos que existen, ¿ya? Y con eso terminamos los contenidos más importantes de esta unidad. Ahora, ¿qué me interesa para terminar? Que podamos ver un poquitito la evaluación final de la unidad 2 para que darle las indicaciones y que puedan contestar de buena manera. Veamos, ¿qué se les pide en esta actividad? Eh, Como dice ahí, dice que en la presente actividad se debe investigar y seleccionar un emprendimiento exitoso, famoso chileno. Ojo, un emprendimiento exitoso, famoso chileno, ¿ya? Porque hay veces que me han presentado esta evaluación y presentan, no sé, el emprendimiento de algún familiar. Y no, recuerden que, o sea, es un emprendimiento súper valioso, pero lo que se pregunta acá es un emprendimiento exitoso y famoso chileno, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, tienen que investigar y seleccionar un emprendimiento exitoso y famoso chileno, donde deben describir el proceso de la idea innovadora para que llegara a ser exitoso, y además se deben señalar las características que se visualizan en la persona creativa detrás del proyecto, considerando el siguiente formato, o sea, tienen que contestar acá mismo. Entonces, primero, el nombre del emprendimiento que ustedes eligieron en esta investigación. Luego, describir de qué se trata la idea, con detalle, ¿ya? Por ejemplo, si me van a dar el agua benedictino, entonces le digo descripción, agua benedictino son aguas, listo. No, tienen, como dice acá, describir y detallar el proceso que debió recorrer la idea innovadora para convertirse en un emprendimiento exitoso, ¿ya? Es una investigación, una descripción, ¿ya? Ojo ahí, háganle caso a lo que está entre paréntesis. Luego deben mencionar las características del emprendedor según lo que acabamos de ver en la clase y lo que aparece en los contenidos. Entonces, aquí, ¿qué deben hacer? Señalar las características, perdón, que visualizas en él o en la emprendedora, ¿cierto? Deben aquí detallarlas. Obviamente, justificarlas. Si ustedes dicen, no, él es que es eh, una persona con pasión, decir por qué. ¿Sí? No tiene sentido que yo nombre un par de características, pero que no nombre en qué aspecto, por qué visualizo yo esa característica, ¿ya? Sino que tienen que colocar la característica y por qué creen ustedes que esa persona de la innovación tiene esas características. Y finalmente, la bibliografía que utilizan, ¿ya? Entonces, eso es lo que deben hacer, de acuerdo a el ejemplo que se les da acá. Así que ojo, de acuerdo al ejemplo tienen que ustedes generar la bibliografía de acuerdo a este ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tienen que colocar toda la bibliografía que utilizaron o donde investigaron precisamente este emprendimiento, ¿ya? Y esa es la tarea que cuenta con 40 puntos. Como siempre, les recomiendo que una vez que contesten todo, revisen la rúbrica, que es la pauta de evaluación con que yo los voy a evaluar, y vean el nivel 4 que le da la mayor cantidad de puntaje en cada ítem, en cada criterio de evaluación, ¿ya? Entonces, sí, ustedes leyendo este nivel 4 cumplen con todo lo que dice en él, ¿cierto? En cada uno de los puntos, debería tener un 7. ¿Ya? Así que, eso jóvenes, esa sería entonces la clase del día de hoy. Espero que les haya servido, que les funcione. Les recuerdo siempre que estoy atento a cualquier duda que puedan tener a través, insisto, de los mensajes de Moodle, correo electrónico, foros y tutorías personalizadas que pueden agendar en la plataforma precisamente de la asignatura en Moodle. Así que espero que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima clase online. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.